Señor director de la organización Voces del Secuestro y presidente de la Federación Colombiana de Víctimas, don Ervin Hoyos, muy buenos días. Mi doctor Londoño, un gusto estar aquí de nuevo con usted. Muy buenos días. Bueno, estábamos hablando ahora de la batalla en Corinto. Y esa batalla en Corinto es entre grupos narcotraficantes. Unos son los de las FARC y otros son los pelusos o los pelagatos. Eso, ¿qué importa cómo se llamen? El antiguo EPL. ¿Y por qué están peleando? Por rutas del narcotráfico. Y esto a propósito de lo que se llama, nos parece a nosotros que es un eufemismo, porque eso no se llama, no debiera llamarse así, rearme de las FARC. Eso se llama simplemente las FARC otra vez al ataque con las armas que tuvieron toda la vida. Pero ¿usted qué cree, don Ervin? Sí, es lo que en otro momento también se planteó y que las FARC lo han negado, y el mismo gobierno de Santos lo negó, de la refundación de las FARC. Más bien la refundación es la retoma de sitios estratégicos que las FARC han controlado históricamente durante los últimos 30 años, sitios donde controlan la población, donde controlan el narcotráfico, donde controlan las áreas estratégicas ricas, por ejemplo, en zonas hídricas ricas, como se mostró en alguna época en el Caquetá y parte del Guaviare, del coltán, del uranio, todo esto que representa riqueza estratégica para la nación. Ellos se proyectaron desde tiempo atrás, 30 años atrás, en controlar todas esas zonas, las zonas de mayor producción. ¿Por qué se asentaron en la zona de la Macarena? Porque es una de las zonas más ricas del mundo en todo lo que hay allí. Eso lo han controlado desde siempre. Allí fue donde direccionaron lo que conocemos hoy como esos espacios territoriales de reincorporación. Lo están controlando porque se le vuelven los corredores estratégicos. Y lo que hay en el Cauca es nada más que una lucha por una zona territorial estratégica y ahora llena de cultivos de coca y de marihuana. Eso es específicamente la única motivación que los enfrenta a estos narcotraficantes, porque son grupos armados al favor de narcotraficantes, en donde están el ELN y las FARC trabajando de la mano, están trabajando de la mano, y ahora se enfrentan con otro grupo que hace defensa de los intereses de los carteles del norte, que esos ya vienen en alianzas con los mexicanos y están enfrentados allí por esas zonas. Están enfrentados por esas zonas, el narcotráfico es lo único que los enfrenta. También se ponen de acuerdo y entonces cuando se ponen de acuerdo no hay lucha, sino que simplemente cada uno tiene su partecita. Pero esta vez quisieron, cada uno de ellos quiere la totalidad. ¿Y qué está pasando con el ejército, don Ervin? Porque estamos hablando de la refundación o del rearme de las FARC, pero también nos habla que el ejército en los últimos años ha perdido 40.000 hombres. ¿Usted ha Bueno, examinado esa situación? es horroroso ver cómo desafortunadamente nuestro ejército ha puesto una de las cuotas más altas de víctimas de la guerra, y esa cuota tan alta no va a parar, desafortunadamente, porque la estrategia de estos criminales es justamente golpear a la fuerza pública, porque es que al final, usted lo sabe, doctor Londoño, un militar o un policía es un blanco determinado, es un blanco elegido, es un blanco que está estático. Eso es como el que le va a dar a un poste, está allí y él lo tienen ubicado, mientras que el bandido, el delincuente, cuenta con el anonimato que le da estar de civil, cuenta con el camuflaje que le permite la naturaleza, la selva, y eso les facilita todo el accionar. Recordemos días atrás el mismo ELN, ese plan de francotiradores que desataron contra policías que los asesinaban a distancia cuando estaban haciendo erradicación de cultivos, y lo hicieron las FARC también en el Cauca, porque es muy fácil, el costo que asume la fuerza pública frente al que está en la clandestinidad en estas guerras de guerrillas, que son guerras totalmente irregulares. La irregularidad de la guerra le permite al que está en la clandestinidad tener una doble ventaja frente al oponente. Así que esto es lo que más está
está en desventaja contra nuestras fuerzas militares. Y si a eso le sumamos que en el gobierno anterior les quitaron esa capacidad operativa, los replegaron, les liberaron áreas, pues ahí tenemos los resultados. Don Ervin, yo no me estoy refiriendo en esos 40.000 hombres a los dados de baja, bien que sea porque cayeron asesinados por estos bandidos o porque heridos tengan que pasar a la reserva, no. Son 40.000 hombres que hemos perdido por razones presupuestales, por razones de manejo, no hay reclutamientos, a los soldados profesionales que se jubilan o que se van porque ya cumplieron su tiempo, su edad, los dejan ir. Usted ve pues con cuáles lamentables ceremonias de agradecimiento despiden a nuestros héroes y eso suma 40.000 hombres menos, mientras que las FARC y los bandidos crecen y crecen y crecen. Y a propósito de bandidos, don Ervin, ¿cuándo sabremos la verdad completa sobre lo que pasó en la Escuela de Cadetes General Santander? Porque ahí mataron 21 muchachos hasta ahora, hay otros que se debaten entre la vida y la muerte, pero han podido matar 400 o 500. ¿Usted sabe alguna cosa nueva? El atentado, mi doctor Londoño, el atentado que hizo José Aldemar Rojas Rodríguez, alias Kiko o el Mocho, como fue conocido tanto en las FARC como en el ELN, estaba planeado para dar un golpe de comando por parte del ELN a la escuela. Y yo quiero comentar una cosa, ese hecho, desde la Federación de Víctimas, hicimos una advertencia en el año 2017, más o menos hacia abril o mayo del 2017 aproximadamente, cuando tuvimos acceso a un desmovilizado que él fue testigo y contactado para participar en una acción, y digamos la información que obtuvimos es que se estaba preparando algo muy grande contra Bogotá. Y tuvimos acceso a unas informaciones que había que monitorearlas. ¿Qué es el monitoreo en el área de inteligencia? Ponerle un par de investigadores que le hacen el seguimiento a un grupo de estos bandidos, especialmente del Frente Urbano del ELN en Bogotá, porque por ahí venía la coordinación. Se les hizo el seguimiento, y lo que yo pude establecer ahora después del atentado es que les hicieron seguimiento más o menos 2 meses, y se cansaron porque al parecer no hubo pistas, no hubo actos sospechosos, no hubo movimientos que les dieran razones a los de inteligencia para seguir tras de ellos, y abandonaron el caso y se quedó el tema así, y resulta que mire lo que ocurrió. Entonces eso estaba advertido, se sabía, hubo datos muy precisos que marcan circunstancias de tiempo, modo y lugar, coordinaciones que venían haciendo, y allí pues no quiero digamos profundizar más, entenderá usted, porque se ha retomado de nuevo esto para dar con los responsables, con el equipo que participó de apoyo en Bogotá y con los que generaron esta acción terrorista. Así que datos nuevos, por ejemplo, frente a lo que no se ha comentado, le puedo contar que Kiko, o alias el Mocho, como era conocido este bandido, pues estuvo en las FARC, estuvo en el Frente 10, estuvo en el Frente 45 de las FARC, allí se conoció con Granobles, o sea que él fue un outsourcing de las FARC en muchas actividades terroristas. Este bandido se especializó en preparar las motocicletas, motos bomba, y después llegó a perfeccionar bicicletas bomba. Estas las explotaron, hubo un caso en el Meta, luego hubo un caso en Tame, Arauca, en Ciudad de Arauca. Participó en los atentados que le hicieron al exgobernador de Arauca, Julio Acosta Bernal. Este fue uno de los que armó los explosivos con los que casi matan al gobernador de Arauca en esa época. Y perdóneme, Ervin, caballos bomba. Caballos bomba. Sí. Él era el experto, incluso, doctor Londoño, le cuento, era experto en minar cadáveres que resultaban por alguna circunstancia, los mataban o lo que fuera, y les ponían bombas para cuando llegaran las autoridades
les explotaran. Hubo un caso de dos personas en una camioneta que las mataron y les pusieron bombas y duraron prácticamente 2 días al calor de Arauca, como es, y no llegaban los antiexplosivos, pues porque había paro armado en esa época. Pues este bandido fue uno de los que participó en eso. O sea, este tenía un alto perfil criminal, pero sobre todo de explosivista. Estuvo entrenando explosivistas del ELN en Venezuela, estuvo entrenando explosivistas de las FARC también en Venezuela, en una de las haciendas que tiene el ELN por los lados del Perijá. Participó en campos de entrenamiento que tiene el ELN ahí, y también en los campos de entrenamiento de las FARC que están por los lados del Amparo, y hay otro por el lado de colombiano, se llama el Caracol, y la hacienda La Valverde, que por ahí se la pasa a Granobles todavía. En esas zonas eran campos de entrenamiento de ellos. Así que este es un tipo con un alto perfil delincuencial, que él era esperando una oportunidad o demostrar fineza, como dicen los bandidos, para ascender dentro de la organización terrorista. Entonces hay que descartar de tajo que él se hubiese suicidado. A José Aldemar Rojas Rodríguez lo quemaron de gancho ciego, porque él quiso demostrar que él era el jefe de la operación, que él mismo sería capaz de entrar el vehículo a la escuela de cadetes, instalarlo, ponerlo en el sitio y salir y detonarlo. Yo tengo frente a esto 2 teorías, mi doctor Londoño. Una, al tipo lo quemaron, lo eliminaron a propósito, porque estaba cobrando más o menos 5.000 millones y estaba pidiendo línea de mando, o sea, estaba pidiéndole línea de mando a Pablito, y ahí muy seguramente iba a desplazar a alias Culebro Viejo. Y usted sabe que entre estos bandidos, cuando se empiezan a pisar las mangueras entre ellos, también hay enfrentamientos por el mismo control del narcotráfico, y no les convenía que este fuera un mando. Pues, ¿qué hicieron? Aprovecharon sus conocimientos, dieron el golpe de mano tan estratégico y lo quemaron. Esa es la teoría 1. O sea, un gancho ciego, lo explotaron dentro del carro. El otro es que si hubiese podido tratar de un error de tiempo, calcularon el tiempo en que él entrara a la escuela, y el operador del segundo mando, porque ese carro tenía un mando autónomo que era dentro y un mando a distancia que era con una alarma de carro, el que se queda afuera le da un tiempo. Bueno, tiene 40 segundos, 1 minuto, y usted se sale, que yo ya lo he explotado. Y el que se quedó afuera lo pierde de vista, no, como él se mete, entra y hace un giro, lo pierde de vista, ya calcula que estaba fuera del vehículo y lo detonó. Pudo ser por error, pero yo voy más hacia la teoría de que necesitaban eliminarlo, porque a pesar de que conocía tanto, se les había vuelto también un problema dentro de la organización. Así que el terrorismo es así, doctor Londoño, ese es el terrorismo que se maneja aquí, no solamente aquí, sino en muchas partes, porque estos vienen de haber aprendido a la ETA, le aprendieron al IRA, le aprendieron a organizaciones terroristas que llegaron hasta Venezuela a intercambiar conocimientos terroristas. Recordemos a los Maos, recordemos a muchos de estos que vinieron incluso... A los del IRA, ¿se acuerda? Exactamente, claro. Estos estuvieron en Venezuela, entraron por Venezuela, participaron incluso en reuniones políticas dentro de la izquierda venezolana, y con el aval del gobierno, ahí estuvieron. Entonces, esta gente es una sola organización que, si uno le sigue los pasos, se encuentra por dónde entrar. Bueno, don Ervin, usted abrió un capítulo que tendremos que desarrollar. ¿Cómo es que el ELN, que estaba acabado, liquidado en 2010, se volvió el monstruo que es hoy? Si eso no es las FARC convertidas en ELN, es decir, el parentesco consanguíneo entre las FARC y el ELN. Son hermanos de sangre. Esa es la misma cosa. Y hablando de atentados, yo recuerdo uno que me dolió particularmente porque prácticamente lo presencié en el norte de Boyacá, en la frontera de Boyacá, cuando adiestraron tenían un caballito adiestrado que era el que llevaba unos granos a la plaza de mercado, y una vez no lo cargaron con granos sino con explosivos. Plaza de mercado Fue del como pueblito. como en Chita, ¿no?
En Chita, Boyacá, en Chita, Chita, Boyacá. Boyacá, sí. Exactamente. Y eso no se recuerda. Nadie, la gente lo olvidó para matar a unos inocentes campesinos que estaban haciendo mercado. Y finalmente, don Ervin, hay un tema que yo no voy a ser capaz de entender. Usted me lo explicará. ¿Por qué a las niñas de la Corporación Rosa Blanca nadie les ha tendido la mano? Salvo usted. Y salvo unas personas de buen corazón, muy pocas, porque esas niñas se están muriendo, porque los niños que tienen no tienen amparo, porque las tenemos abandonadas. Si hay víctimas de las FARC, esas niñas son las primeras. Esto es una vergüenza para el país y es una vergüenza para el gobierno colombiano que no le haya tendido la mano a las niñas de la Corporación Rosa Blanca. ¿Usted tiene alguna explicación? Mire, doctor Londoño, hay varias explicaciones sobre esto. Primero, la indiferencia de la sociedad, la indiferencia del gobierno. El gobierno anterior hizo literalmente guerra contra todas las actividades de la federación, incluida la Corporación Rosa Blanca y los desmovilizados de Manos por la Paz. A muchos de ellos todavía no les han levantado las inhabilidades políticas, ellos no pueden votar, mientras que los de las FARC están habilitados para votar, a ellos no les han levantado las inhabilidades políticas, están restringidos para votar, les aparecen todos los antecedentes como si no hubieran salido de una cárcel 8, 10, 12, 15 años, mientras que a los demás ya les arreglaron la situación jurídica, ellos están inhabilitados, usted los va a contratar y una persona que consulta en internet pues encuentra todos los antecedentes, es más, como si estuvieran en la cárcel todavía. Entonces una niña de estas le van a dar trabajo, es imposible conseguirles empleo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están por ahí limpiando casas, haciendo cualquier actividad manual, una artesanía para sobrevivir. Nos ha tocado hacer literalmente colectas entre amigos para darles una Navidad, para darles una ayuda. Las condiciones de ellas son muy difíciles y si a eso le sumamos que en la JEP han recibido 2 o 3 testimonios, en la Fiscalía 3 o 4 y las demás están en proceso de ser escuchadas, porque la excusa en la Fiscalía es que, y no es una excusa, es una realidad, es que no hay un equipo especializado en recibir, en recepcionar testimonios de mujeres que han sido abusadas sexualmente, porque debe haber un equipo interdisciplinario para eso. Y hay un solo equipo, y ese equipo, hablo de equipo no un aparato, sino psicólogos, especialistas, los peritos técnicos, todas estas personas tienen tantos casos que tienen que viajar por todo el país atendiéndolos. Entonces, cuando les ponen una cita, le ponen una cita por allá a los 3 meses, llevamos año y medio esperando a que ellas sean escuchadas, a que se les pueda recepcionar las denuncias. Una de las violadas por Timochenko logró poner la denuncia y tenemos 2 más abusadas por Timochenko que están apenas en espera de ser escuchadas. O sea, este es el paquidérmico de la justicia que no se mueve, que no anda, y si le sumamos a eso que están amenazadas, que cada que ellas se han presentado a la fiscalía se enteran los bandidos de la FARC y la siguen amenazando, les llegan mensajes frecuentemente, ya la vimos en la fiscalía, Zapa, la vamos a matar, les mandan fotos de otros asesinatos que cometen las mismas FARC en distintas regiones, les dicen, así va a quedar usted también. Es más, muchos hemos recibido mensajes de los mismos que las mataron o que mataron a personas en el Caquetá o en otras regiones y les dicen, yo maté a este y así le voy a hacer a usted también. El Paisa es uno de los que más las amenaza, alias el Paisa de la Teófilo Forero. Él mismo las ha llamado mandándoles mensajes, eso está judicializado, eso está en la fiscalía, ese bandido que está supuestamente en la JEP, él mismo las llama a amenazarlas, y sabemos que el país es un criminal, entonces hay que ponerle atención, hay que tenerle temor, porque es un criminal, es un despiadado criminal, entonces eso las aterroriza. Nos ha tocado, doctor Londoño, imagínese usted, un día estar en la JEP y a las 2 horas empezar a llegarles mensajes a todas ellas, y todas les tocó moverse de casa en esos días, cambiarse de sitio de residencia, porque a cualquiera de ellas las iban a matar, se sabía que las tenían ubicadas. Entonces es una ola de intimidación tan fuerte que estas mujeres, yo digo, son unas valientes, son unas berracas, a pesar de todo eso,
se siguen enfrentando a estos criminales, están buscando ser escuchadas por esta JEP, que no es más que el esquema de protección jurídica de las FARC, más sin embargo ellas siguen buscando la posibilidad de denunciarlos ante este nuevo organismo, y las autoridades pues se quedan cortas porque solo tenemos 2 casos de ellas con protección, las demás están como pajaritos por ahí indefensos, como palomitas que en cualquier momento les pueden hacer lo que quieran, así que la situación es muy delicada, y si a eso le sumamos que no tienen seguridad social, que no tienen un servicio médico que las atienda, muchas veces toca conseguir recursos de nosotros mismos para conseguirles un médico, un hospital, pues eso es más delicado todavía. Yo entiendo que hay una secretaría, una asistencia, una cosa que se llama del posconflicto. Sí, No hay en sí lo hay. no hay en Palacio un Claro. burócrata de esos que es el encargado del posconflicto. Sí, pero resulta que él es un funcionario que yo estuve en reunión con él hace poco tiempo, hace 2 semanas atrás, con el doctor Archila, Sí. y cuando les pusimos la situación de todos ellos, se le ocurrió hacernos un comentario, porque estábamos ahí varias personas de la federación, y dijo que le quitáramos la ideología a lo que estábamos hablando. Yo le dije, es que esto no es tema de ideología. ¿Cómo le parece? ¿Cómo Y le después parece? dice, mire, nosotros íbamos a decirle, mire, la situación de estas niñas es esta, se está haciendo todo este trabajo con ellas, pero es que esto es responsabilidad del Estado, esto no es de nosotros y mucho menos mía como periodista. No, esto es un tema del Estado que las debe acoger, que debe incluirlas, y dijo, no, aquí se trabajan solo proyectos para las FARC. ¿Ah? O sea, no para las víctimas no para las no. víctimas de las FARC, no Esa para es la oficina, que ahí estuvo antes el ministro del posconflicto de Santos, que les gestionó. Esa es la chequera de las FARC, esa es la caja fuerte de las FARC, en donde sale la plata para todo lo que ellos digan, para todo lo que piden, y ahí se administran esos los recursos para las FARC. O sea, claramente nos lo dijo y nos dejó literalmente a un lado. Quedamos para nosotros, estas niñas y sobre todo en un gobierno ya como este, porque se supone que ya hubo un cambio de gobierno, porque el gobierno de Santos, pues uno sabe que estaba todo sesgado hacia las FARC, pero ya en este gobierno debería haber por lo menos un cambio de actitud en algunos funcionarios, o señalo en algunos funcionarios, pero este doctor Archila está mentalizado de que allí esa es una oficina para hacer y desarrollar proyectos para las FARC. Yo creo que él tiene temor de que si ayuda a las víctimas de las FARC, los de las FARC se le ponen bravos. ¡Ay, qué horror, qué miedo, ¿no? Qué susto! Bueno, pues el doctor Archila peor que todos sus antecesores. Qué vergüenza, qué tristeza, qué dolor de patria, qué dolor de patria. Lo de las niñas abusadas por las FARC y embarazadas por estos sinvergüenzas debía ser un desafío de la sociedad colombiana. No para darles dinero todos los días, para enseñarles a trabajar, para reincorporarlas a la sociedad, algo parecido a lo que hace en Cartagena la Fundación Juanfer. Eso es lo que hay que hacer con estas niñas, reunirlas, enseñarles un trabajo, conseguirles un empleo y que se puedan batir en la vida. Mire, solamente de las que han ingresado recientemente, más todas las que están por ingresar a la Corporación Rosa Blanca, suman ya más o menos unas 1.300. Ojo, las que rompieron el miedo para denunciar, Sabemos que hay un grupo muy grande de niñas de estas que están manipuladas por Victoria Sandino, que tienen ese grupo de mujeres farianas. Este grupo, algunas de ellas ya se han contactado para decir que ellas un día quieren pertenecer o quieren estar del lado de Rosa Blanca. ¿Por qué? Porque pues a ellas las tienen allí literalmente como si estuvieran en la guerrilla todavía, cumpliendo órdenes, siendo obedientes al mando que tuvieron en el monte, y obviamente que les están dando beneficios del lado de las FARC, pero esto es más para evitar que no denuncien a las de Rosa Blanca, a las que han sido víctimas de violaciones, por ejemplo, del Paisa, de Romaña,
de todos estos que están en el partido FARC, de Timochenko, las han llamado a ofrecerles dinero. ¿Cuánto quiere? Y cállese. ¿Cuánto quiere? ¿Qué quiere? Y se calla. ¿Cuánto quiere? O sea, es físicamente tenerlas coercionadas para que no denuncien, para que no delaten ante la Fiscalía. Nosotros estamos de cara hacia la Corte Penal Internacional, ese es el objetivo. Ya se han hecho informes a la Corte Penal Internacional y esperamos que en el tiempo prudente, porque esto lo da a conocer al final es el tiempo. Entonces, en 3, en 2, en 3, en 4, en 5 años, cuando ya podamos demostrar que pasó el tiempo y que no hubo una acción de justicia para un crimen que no es negociable, para un crimen que no es indultable, que es de lesa humanidad, ya se pueda demostrar eso, que no hubo aplicación de justicia para los responsables, para los criminales, la Corte Penal Internacional tendrá que actuar. La manifestación de funcionarios que están conmovidos con esto que pasó en Colombia, con las niñas violadas, nos han dicho, ustedes sigan cumpliendo con todos los protocolos, surtiendo todas las citaciones en las distintas instancias del Estado para demostrar que no hubo acción de justicia y esto entra a justicia residual, que será en Corte Penal Internacional. Este es un camino largo, mi doctor Londoño, pero yo sé que un día el país va a tener la satisfacción de que por lo menos en estos casos se hizo justicia. Ni más faltaba que fuera de otra manera. Don Ervin Hoyos, si por ahí hay una cuenta corriente, una cuenta de ahorros en alguna parte donde se puedan hacer unos depósitos para estas niñas, por favor nos lo comunica por escrito para nosotros darlo a conocer y para nosotros recordarle a los colombianos que esta tragedia existe y que pueden hacer donaciones a esa corporación por alguna vía, porque a estas niñas no las podemos dejar en el abandono en que están, por parte del doctor Archila, por parte del gobierno, por parte de la sociedad colombiana que las olvidó, que las ignoró, cuando son víctimas del más atroz, el más cobarde, el más canalla de los delitos que se puedan cometer. Don Ervin Hoyos, muchas gracias, un abrazo. Mi doctor Londoño, un gran abrazo, muchísimas gracias. Y sí, yo quiero terminar esta nota con usted hoy, este momento, si me lo permite, un minutico más. Decir que no todo es, digamos, no todo es malo. La resiliencia de estas niñas y de los muchachos, porque quiero también mencionarle que los hombres, los que, yo digo, hablo de los desmovilizados de bien, los que salieron del monte a denunciar a estos criminales de las FARC, los que las FARC los señalan de ser los traidores. Estos hombres y estas niñas han trabajado y siguen trabajando del lado del Estado, del lado de la justicia, denunciando, siendo los ojos en las distintas regiones de Colombia para evitar que crímenes se sigan cometiendo por parte de estos bandidos, para denunciar los delitos, los nuevos delitos, para denunciar los bienes, y ese es un tema que le dejo pendiente para que un día hablemos exclusivamente de todo el trabajo que hemos hecho ubicando los bienes de las FARC, los que no entregaron, no los de la lista de las escobas, no, los bienes que no entregaron, todo el trabajo que hemos hecho desde la Federación Colombiana de Víctimas en unión con estos muchachos y con estas niñas, localizándoles bienes de las FARC. Por eso hay una campaña tan fuerte de ataques contra ellas, contra los desmovilizados, contra mí y contra otras personas que hemos trabajado duro, porque hay que darles donde más les duele, y es en los bienes, en las propiedades. Y la buena noticia para cerrar es que la Corporación Rosa Blanca, o lo que es Rosa Blanca, se va a volver una marca, ojo, una marca que pronto va a salir al mercado con una línea de ropa para dama, para mujeres, que va a despertar la sensibilidad del país, y por sensibilidad les van a comprar. Con eso la corporación espera rehacerles la vida a ellas, ponerlas en una condición socioeconómica distinta y rescatarlas, ya que ni el acuerdo, ni el gobierno, ni las instituciones lo hicieron. Tocó ellas mismas ponerse a esto y están trabajando muy duro para lograr esa meta. Eso va a ser muy pronto. Muchísimas gracias, Ervin, y nos apostamos a hacerle propaganda todos los días a esa ropa de Rosa Blanca. Muchas gracias. Un gran abrazo, mi doctor.